Estimados hermanos, hermanas, como ya es habitual, comparto con ustedes una breve reflexión sobre algún texto del Evangelio, especialmente algún texto del mes que nos ayude a rezar, a encontrarnos con Jesús, nos ayude también a revisar nuestra vida e ir dando pasos de acercamiento al Señor, de conversión a Él, en el servicio a nuestros hermanos y hermanas. El Evangelio de este domingo 28 de mayo es el Evangelio que corresponde a la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y a él quisiera hacer referencia, ¿verdad? Para que el Señor nos ilumine con la gracia del Espíritu. Necesitamos siempre la fuerza del Espíritu para poder dar pasos, ¿verdad? Para poder acercarnos más al Señor, para poder entusiasmarnos o que Él nos dé la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, todos los dones del Espíritu para que podamos vivir nuestra vida cristiana cada día, que a veces se hace difícil, ¿verdad? Y tan compleja. Entonces necesitamos siempre pedir al Espíritu Santo. Y le pedimos en esta breve reflexión al Espíritu que nos acompañe, que nos ilumine para poder buscar la voluntad del Señor, que será siempre como el gran desafío nuestro, ¿verdad? Buscar y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Así que nos encomendamos al Espíritu Santo, rezando un poquito esta secuencia que vamos a leer este domingo 28. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Como les decía, el Evangelio de este domingo 28 de mayo de 2023 es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Y nos va a narrar una de las primeras apariciones de Jesús ya resucitado a sus discípulos. Él se presenta en medio de ellos y les trae la paz, como lo veremos en este texto. Vamos a ir repasando este Evangelio y ahí vamos haciendo un pequeño comentario, reflexión de esta palabra. Dice que al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Era el primer día de la semana. Cristo resucitó. El primer día de la semana, nosotros celebramos el domingo la resurrección, ¿verdad? Ese día los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor. Ese dato es muy importante porque ellos ya tenían mucho miedo, ¿verdad? Tenían mucho miedo después de que Cristo había sido crucificado y no habían tenido la gracia de encontrarse con Él, ¿verdad? Habían escuchado hablar de Él, habían escuchado a algunas mujeres que fueron al sepulcro, que el Señor había resucitado, pero no se habían encontrado con Él. Entonces, ellos estaban con temor, qué iba a pasar, dice, por temor a los judíos, estaban con sus puertas cerradas. Creo que nos identificamos un poco con esa actitud, con esa situación. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos las puertas cerradas, verdad? Tenemos ese temor que nos invade por distintas razones, sobre todo en estos tiempos que vivimos más asustados, más prevenidos por todo lo que vamos viviendo también como sociedad, ¿verdad? Entonces, pero también hay otros miedos que invaden nuestra vida y que no nos dejan avanzar, más bien que nos encierran, como les pasó
a los discípulos del Señor. Vivimos un poco encerrados, no solamente físicamente, sino que también del corazón, ¿verdad? Del alma. Vivimos en un mundo más individualista, donde tendemos nosotros a encerrarnos. Y eso, por supuesto, en desmedro de poder socializar nuestra vida un poco más, socializarnos con los demás, ¿verdad? Estar atento a sus necesidades. Entonces hay un desafío grande en eso, en primer lugar. No vivir tan encerrados, y para qué decir con los miedos que tenemos, ¿verdad? Miedos que se heredan, miedos que nos vamos encontrando en el camino y que no nos dejan salir, no nos dejan ser lo que somos, porque el miedo sabemos que es una de las tentaciones más grandes y una de las realidades más grandes que tiene el ser humano, que nos llevan muchas veces a ser menos hijos e hijas de Dios, que vivir nuestra vida más plenamente. Es cierto que hay un grado del miedo que no es malo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener mucha precaución, ¿verdad? El santo temor de Dios es uno de los dones del Espíritu. Pero el miedo que nos paraliza, el miedo que nos angustia, que nos turba, el miedo que no nos deja salir, como digo, es un miedo que no ayuda a la persona humana. Entonces, en esta situación estaban los discípulos. Ese dato que nos da el Evangelio es muy importante justamente para lo que viene después. Porque Jesús, en medio de esta realidad y en medio de nuestra propia realidad hoy en día, se nos presenta en medio nuestro, como se le presentó aquí a sus discípulos. Dice que entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Se le presentó a sus discípulos y en medio de ellos les da este mensaje de paz. Por supuesto que el Señor sabía lo que necesitaban, sabía de sus miedos, los conocía también y se imaginaba el miedo que estaban viviendo después que Jesús lo habían crucificado, ¿verdad? Y Él les desea la paz esté con ustedes. Esa paz nos regala a nosotros también. Yo al leer este evangelio decía, el primer regalo del resucitado es la paz. ¿Cuánto necesitamos esa paz nosotros? Vivir en esa paz del Señor. Sobre todo, como digo, en estos tiempos que vivimos, donde hay muchas cosas que nos sacan de nuestra vida y atentan justamente contra la paz. El Señor nos regala la paz. La paz esté con ustedes. Esa palabra de consuelo que podríamos atesorarla en nuestro corazón, que podríamos también tenerla muy presente, ¿verdad? En nuestra búsqueda del Señor. Él lo primero que nos regala después que resucitó es el regalo de la paz. Es un desafío que tenemos para construir también esa paz. Como dice la bienaventuranza, felices los que construyen la paz. Haznos un instrumento de tu paz, decía la oración, o dice la oración de San Francisco, ¿verdad? Decía San Francisco. Creo que ahí hay un regalo del Señor en primer lugar, y por supuesto ese regalo, como todos los regalos, también se transforma en un desafío. Responder a esa paz que el Señor nos regala, siendo personas también de paz y trabajando para construir la paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las comunidades, ¿verdad? En los ambientes que nos movemos. Ser personas de paz, llevar siempre buenas noticias, ¿verdad? Que las buenas noticias les ganen a las malas noticias, que estamos llenos de malas noticias, ¿verdad? Y tratar de siempre de ser aquella persona que pone esa paz en medio del conflicto, en medio de la angustia, de la desesperación, en medio de los miedos, ¿verdad? Que seamos las personas que también nosotros regalemos esa paz, como nos lo regala esa paz el Señor.
La paz esté con ustedes, nos dice también a nosotros. Dice el Evangelio que mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Es decir, las llagas, ¿verdad? Les mostró los signos, las marcas de los clavos, la marca de la lanza en su cuerpo. Soy yo, soy yo, el mismo que ha sido crucificado, el mismo que se hace presente aquí en medio de ustedes. Les mostró sus manos y su costado. ¿Y qué pasa con la reacción de los discípulos, verdad? ¿Cuál fue esta? Y dice el Evangelio que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. El primer fruto de la paz es la alegría. Así nos dice este Evangelio de San Juan. Al ver al Señor, al ver su presencia, al ver su mensaje, sus palabras, al tenerlo cerca ahí delante de ellos, le produce una gran alegría a los discípulos. El Papa Francisco escribió un documento sobre la alegría del Evangelio. Jesús viene a nuestra vida cada día y ha venido para que nuestra alegría sea completa, nuestra alegría sea perfecta, para que seamos felices. Esa es la gran meta de la vida cristiana, del creyente, ser felices en el Señor, vivir la vida profundamente en Cristo Jesús para ser felices. Lo que creo yo, toda persona en su intención más profunda, ¿verdad? Quiere ser feliz, quiere vivir la vida, quiere estar bien. El Señor nos muestra un camino para la felicidad. Y ese camino es el mismo que Él recorrió, ¿verdad? Pero con el Señor encontramos esa felicidad sin pretender que no existan dificultades, pero esa felicidad sintiéndonos que el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Presente. Se llenaron de alegría los discípulos. También nosotros, ojalá que en esta fiesta de Pentecostés nos llenemos de alegría. El Espíritu Santo viene a nosotros y quiere transformar nuestra vida. Así que, bueno, ahí hay un desafío y también un agradecimiento al Señor por estar presente, y ojalá que también, como digo, nosotros, siempre al encontrarnos con el Señor, nos llenemos de alegría. Y Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. O sea, reitera este saludo, este deseo, este don de la paz, que la paz esté con ustedes. No olviden nunca, podríamos decir, ¿verdad? Que le dice el Señor: reitero que la paz esté primero en ustedes. Porque si hay paz, hay serenidad, hay capacidad de discernimiento, vuelvo a mirar nuestra vida con calma y podemos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Hacer buenas opciones en nuestra vida. Y reconocer, sobre todo, cuando estamos en paz, quizás podemos reconocer al Señor de una mejor manera, ¿verdad? Lo podemos distinguir, dónde se hace presente, cómo actúa en nuestra vida, cómo actúa en la vida de los demás. Ahí hay algo muy, muy interesante. La paz esté con ustedes, les dice nuevamente. Y aquí viene la misión que les da, porque la presencia del Señor, como dice el Evangelio de San Marcos también en el capítulo 3, versículo 14, el Señor los llamó para que estuvieran con Él. Eso fue la primera misión, ¿verdad? El primer deseo, para que estuvieran con Él, pero después los envía. Aquí también, ¿verdad? Descubrimos esto. Dice: yo también los envío a ustedes. Como el Padre me envió, dice, yo también los envío a ustedes. Ahí está la misión. El Señor quiere que estemos con Él, pero siempre nos envía, porque tenemos esa gran misión, la misma misión del Señor, de anunciar el Evangelio, la buena noticia de salvación. Anunciar este camino que el Señor nos propone, que es un camino de plenitud, de alegría plena, ¿verdad?
yo los envío a ustedes, como el Padre también me envió. La conciencia del Señor de ser enviados. El cristiano es aquel que Él no ha elegido al Señor en primera instancia, como nos dice también el Evangelio de San Juan, sino que Él nos eligió primero y nos eligió para enviarnos. La vocación del discípulo y de la discípula del Señor es que son enviados, somos enviados. Yo los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Aquí el Señor regala esa fuerza que viene de lo alto, esa promesa que le había que le había prometido a sus discípulos, ¿verdad? Le enviaré un defensor, ya no estaré con ustedes, no los dejaré solos. Como nos decía el Evangelio de la Ascensión, que también lo leíamos el domingo anterior, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Bauticen, los envía también, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les mando. Este Evangelio, podríamos decir, también va en esa línea, ¿verdad? Los envía y les regala el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como digo, que va a ser esa gracia, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que lo tenemos nosotros, lo tenemos desde nuestro bautismo, la confirmación, todos los sacramentos, pero también que se queda actuando en nosotros el Espíritu Santo. Es esa fuerza interior, ¿verdad?, que nos hace descubrir al Señor en primer lugar, hace descubrir lo que tenemos que hacer, nos anima a la misión. Por eso siempre que tenemos que estar rezándole al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Y ahí rezamos con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Especialmente el don del entendimiento, de la sabiduría, de la fortaleza, de la piedad, del consejo, del temor de Dios. Todos los dones del Espíritu Santo que vengan a nosotros, porque sin el Espíritu no podemos, ¿verdad? Sin el motor, ¿verdad?, no podemos avanzar. Reciban el Espíritu Santo, les dice, o sea, nos regala el Espíritu. En este Pentecostés, en esta fiesta del Espíritu Santo, pedimos el Espíritu permanentemente. Y pedimos para que nosotros podamos discernir bien y descubrir la presencia del Espíritu. Porque el Espíritu actúa en nosotros, está en nosotros y va actuando en el mundo. Va actuando en las comunidades, ¿verdad? En tantas personas que no siempre a lo mejor se declaran creyentes, pero que el Espíritu va actuando en las personas de buena voluntad, en las personas que hacen el bien, que son generosas, que sirven cada día en tantos lugares. Ahí el Espíritu va actuando. Cada vez que una persona hace el bien, se entrega por los demás, ¿verdad?, ayuda a los demás, es generoso, solidario, ahí el Espíritu va actuando. Ese es el Espíritu del Señor que es derramado a todos, ¿verdad? Pero claro, nosotros tenemos una responsabilidad mayor, digo, lo que de alguna manera nos ha llamado por una misión tan específica como estar al frente de una comunidad, o participar de una comunidad, o tratar de ayudar para que otros conozcan al Señor, para celebrar los sacramentos, en fin. Hay una responsabilidad mayor y por eso queremos pedir al Espíritu Santo que tome nuestra vida, que tome nuestra vida, porque sin Él, como digo, no podemos avanzar. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Nos dice este Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es decir, la primera misión que nos da el Señor, una vez resucitado, según este Evangelio, es a perdonar. Creo que tenemos muchas veces, creo yo, que a partir de la lectura del Evangelio, de la oración, como rearmar permanentemente nuestra vida. Porque hay que volver a lo primero, podríamos decir, ¿verdad?, a lo esencial. Y lo primero en nuestra misión es anunciar el perdón de Dios. Porque el Señor a eso ha venido. En el capítulo
en el Evangelio de San Lucas nos dice que el Señor, que seamos compasivos como el Padre es compasivo. O sea, la primera misión que trae el Señor a nuestra vida es el perdón, el amor de Dios. Él ha venido a perdonar. Yo he venido a perdonar, no a condenar, nos dice, ¿verdad? Y también nosotros nos envía a eso primero, a perdonar. La misericordia de Dios, somos portadores de ella. Cada cristiano es portador de la misericordia de Dios en primer lugar, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y por eso los envía, ¿verdad?, a perdonar. Y eso yo, como digo, tenemos que revisar muchas veces en nuestra vida, porque ver cuál es la misión nuestra. La primera misión, creo yo, y según el Evangelio, ¿verdad?, no es que la otra persona se convierta, crea en Dios. Bueno, eso ojalá, porque nosotros anunciamos una buena noticia a una persona que nos da la vida y vida plena, pero tenemos que empezar por el perdón, o sea, transmitir la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que Él tiene con nosotros, esa bondad, ese amor, ese perdón, nosotros transmitir eso a los demás. Es un desafío también para nosotros hoy, y un desafío muy bonito, porque la gente en general, nuestros hermanos y hermanas que a veces viven situaciones muy difíciles, necesitan de ese perdón, de ese amor de Dios, de esa cercanía, ¿verdad?, que tiene que ver también con el perdón. Y descubrir así que Dios ha venido en primer lugar para perdonarnos. Él murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, nos perdonó. También nosotros tenemos que ser testimonio de este amor, de este perdón de Dios. Los envía a perdonar. Por eso esta fiesta de Pentecostés, ojalá que no sea una fiesta más de la liturgia del año, o nuevamente celebramos Pentecostés, sino que como pedirle la gracia al Espíritu para que convierta nuestro corazón, para que esa presencia del Señor nos traiga paz, alegría, ese deseo del Señor para cada uno de nosotros, que nos regale ese espíritu para salir a perdonar, para no quedarnos encerrados, no quedarnos con esos miedos que nos paralizan tanto, sino que salir al encuentro del Señor en los hermanos, especialmente en los que más sufren, en los que se sienten lejos o solos, ¿verdad? Ahí el perdón de Dios, el amor de Dios tiene que hacerse presente. Es una misión que tenemos y que el Espíritu nos puede dar esa fuerza, ese impulso, esa alegría también, como digo, para poder ser testimonio del amor de Dios. Vamos perdiendo muchas veces esa alegría, ese entusiasmo, ¿verdad? Necesitamos que venga el Espíritu, esa fuerza que viene de lo alto y que nos remezca un poquito y nos diga, bueno, vayan, anuncien el Evangelio del Señor, que es perdón, que es misericordia, que es alegría, que es paz. Por eso que esta fiesta de Pentecostés sea, como digo, para nosotros una fiesta donde dejemos actuar al Espíritu Santo y nos encontremos con Jesús en la palabra, en la oración, en la comunidad tan importante, ¿verdad? Los discípulos estaban reunidos. Estaban reunidos. En la comunidad que se reúne, ahí llega el Señor, ahí se hace presente el Señor de una manera especial, podríamos decir, ¿verdad? Por eso, ojalá los que participamos en las comunidades, que siempre busquemos reunirnos en torno a la palabra, en torno a la oración, en torno al servicio. Ahí está el Señor presente. Así se hizo presente a los discípulos y les trajo ese gran regalo de la paz, que ojalá también a nosotros nos traiga ese regalo en esta fiesta de Pentecostés. Unámonos a la oración entonces con todas nuestras comunidades, con todas las personas de buena voluntad, para que la gracia del Espíritu siempre se haga presente en nosotros y con humildad decirle, Señor, aquí estamos, somos tus hijos e hijas, envíanos también a nosotros a anunciar el perdón, el amor de Dios
sabiendo que tú estás siempre con nosotros como nos has prometido, porque la gracia del Espíritu siempre actúa. El Espíritu actúa de la manera más impensada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos y atentas a su presencia y dejarnos llevar por ese espíritu del amor de Dios, ese espíritu que Dios nos regala, ¿verdad? Así que recemos unos por otros, como digo, especialmente por los que más necesitan, y que la fiesta de Pentecostés dé frutos, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles van a ser en nuestra vida? ¿Qué pasos tenemos que dar? De acercamiento al Señor, de acercamiento a los demás, de actitudes, de pensamiento, especialmente que disipen un poco esos miedos que tenemos, ¿verdad? Esos encierros en nuestra vida, para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé esa gracia y que sigamos caminando en la esperanza, porque Él está siempre con nosotros. Que estén muy bien, que Dios les bendiga y que podamos tener una fiesta linda y de mucha esperanza en este Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Que estén muy bien.